Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este nuevo webinar. En esta ocasión, pues he querido también presentarme personalmente y mostraros pues parte de mi experiencia profesional, ¿no? Cómo ha llegado a donde estoy en este momento, a crear también el Centro Español del Césped después de muchos años. Entonces, me gusta siempre comenzar la presentación con un resumen de lo que es mi trayectoria. Aquí tenéis, primeramente, bueno, mi puesto actual, que es director general del CENE Centro Español del Césped, es una empresa que creé en 2016, justo antes de comenzar a trabajar en el Mónaco, hace ya 4 años. Pero todo parte de mi formación como ingeniero técnico agrícola en la Universidad de Sevilla. Justo un año después de comenzar la carrera, hice mi primer curso de césped, que lo impartía Rafael Monge, y aún hoy en día lo sigue impartiendo. Y bueno, ahí fue donde descubrí este tema del césped. Era un curso sobre construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas de césped natural. Y realmente fue ahí donde me di cuenta de que el césped también era un cultivo. Con lo cual, los ingenieros técnicos agrícolas, pues, o ingenieros agrónomos, también estamos capacitados para llevar ese cultivo. Y bueno, pues con lo que me ha gustado siempre el deporte, el fútbol y saber de algo que une el césped y la agricultura, pues, o sea, el deporte y la agricultura, pues fantástico, ¿no? Así que nada, acabé la carrera. Los 3 últimos años de la carrera estuve trabajando en el Real Club Pineda, como veis ahí, comencé a trabajar en el 2004. Estuve 3 años ahí trabajando hasta que finalicé la carrera. Después me fui a Huelva, sur de España, estuve trabajando en empresas de jardinería y de repente me llegó la oportunidad de ser greenkeeper por primera vez en un club de golf, que fue el Club de Golf Escorpión en Valencia. Cuando finaliza esta experiencia, pues llega mi primera experiencia internacional. Me ofrecen ir a Guinea Ecuatorial a construir una serie de campos de entrenamiento para la Copa de África del 2012. ¿Vale? Después de eso fue volver de África y volví a irme a África otra vez a Libia. Después, si seguís más o menos ahí la trayectoria que figura en la experiencia, pues veréis que he trabajado tanto en clubes de golf como de fútbol, he ido alternando, destacando pues haber participado en 2 mundiales, la Copa del Mundo de Brasil del 2014, haciéndome cargo pues del campo de entrenamiento de la selección española, y este pasado Mundial Femenino, donde he trabajado como consultor para FIFA, consultor de céspedes para FIFA, haciéndome cargo de 2 sedes, la sede de Reims y de Valenciennes, que están en el norte de Francia, muy cerca de la frontera con Bélgica. También destaco ahí haber participado en la Eurocopa 2016 y haber participado como consultor de céspedes para la Superliga de la India en 2015. Era la segunda temporada. Bueno, este es un resumen. Ahí realmente, dentro de algunas de esas experiencias, hay muchas más. Por ejemplo, ahí vemos entre 2016 y 2017 que trabajé en el Mónaco, pero trabajar en el Mónaco supone preparar partidos para Champions League, para Europa League, para Youth League. Además coincidió que fue la Eurocopa en esos años también, la Copa de la Liga de Francia, la Copa de Francia, en fin, que aunque solo aparezca lo que es el lugar donde he estado trabajando, pero realmente cada experiencia de esas reúne muchas pequeñas experiencias también, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, tras esta experiencia como greenkeeper en el Escorpión, me llega la oportunidad de trabajar en Guinea Ecuatorial, mi primera experiencia internacional. Y por aquí vamos a empezar este viaje. Era también mi primer trabajo en fútbol, ¿eh? 2011, hace casi 10 años ya, o 10 años, que comencé a trabajar con fútbol, y mi experiencia primera en fútbol, además, pues construir
campo de fútbol, algo que nunca había hecho. Me contrata una empresa valenciana, allí que vamos, estuve 8 meses en Guinea Ecuatorial, íbamos a construir solo 3 campos y finalmente acabamos construyendo 10. Esto fue un problema por el tema de materiales, porque, claro, los materiales los llevábamos desde España, Guinea está en el centro de África, y tardaban un mes en llegar en barco más o menos. Entonces, el gobierno de Guinea contrataba para construir 3 campos de fútbol y realmente conforme se acercaba el momento del inicio de la competición de la Copa de África 2012, pues el gobierno nos encargaba construir más campos. Estaban contentos con las obras y querían construir más y más y más. Y esto es lo que nos hizo que íbamos a construir 3 campos y esos son los materiales que llevábamos. Y al acabar construyendo 10, pues tuvimos que empezar a usar los materiales de esos 3 campos para poder ir haciendo los demás a la vez. Y llegó un momento además en el que unos campos estaban en construcción y otros en mantenimiento, otros en siembra, en fin, cada uno en una fase, ¿no?, del proyecto constructivo. A esto se une la dificultad de que Guinea Ecuatorial, su capital, está en una isla y después tiene también una parte continental, ¿no?, en el continente africano. Entonces, estábamos construyendo 7 campos en la zona continental y 3 en la isla. Y yo tenía que estar en avión de un sitio a otro controlando 10 obras. Cosa que, bueno, llegó un momento que ya no pude hacerme cargo de aquello y le dije al que era mi jefe que necesitaba contratar a otra persona. Y, bueno, pues se lo propuse a mi compañero José Ramón Abarca, compañero y amigo. Aceptó gustosamente. Y, bueno, él se encargó de los campos de la isla, estuvo 5 meses en Guinea y yo estuve 8 meses, pues, encargándome de todos los campos de la zona continental, que eran unos 7. Bueno, son muchas fotografías, cada fotografía tiene una historia, por supuesto, pero os he querido hacer esta introducción principal y ahora voy a ir un poco más rápido, simplemente mostrando y comentando la foto del proyecto. Esto es, así es como comenzamos el proyecto del primer campo de entrenamiento en Guinea. Todas esas líneas que veis ahí, eso es la subbase de un campo de fútbol, o sea, la parte más baja. Sobre todo eso se construirá y acabará en la capa más alta con un césped natural. Todo eso que veis ahí está acabado a mano, con palas y con picos, ¿vale? No se pudo usar ahí ninguna máquina que no fuera la nivelación inicial del terreno, pero después toda esa excavación está hecha a mano con picos y palas. Aquí tenéis, una vez hecho todo ese drenaje que habéis visto, se rellenan esas zanjas con grava y se introducen tuberías para desalojar el agua procedente de la lluvia. Pues se instala una capa de grava a todo el campo y en esa misma capa de grava ahí es donde introdujimos las tuberías de riego, que son las que veis ahí. Los chicos que veis ahí están desenrollando los tubos de riego, ¿vale? Porque cuando vienen las tuberías enrolladas, pues por el mismo grosor del plástico cuesta bastante desarrollarlas y primero hay que estirarlos para que tomen toda la longitud del campo. Esos tubos van introducidos en esa capa de grava, después se aporta hasta llegar a unos 10-15 centímetros que tiene esa grava de espesor en total y después se compacta para que quede pues lo más uniformemente posible. Es muy importante que la nivelación de la base sea la misma con la que llegamos hasta la superficie de juego, hasta el césped. Entonces es muy importante que se mantenga el espesor en cada punto del campo. La dificultad de los campos de fútbol, aunque es un cuadrado, ¿no?, y podemos pensar que un campo de gol es más difícil de mantener o de llevar, que podría ser también, porque son muchas más hectáreas, más tipos de hierba y tal. Pero la dificultad general o principal de los campos de fútbol está en que cada metro cuadrado del campo tiene que estar en perfectas condiciones. Cada metro cuadrado. Un campo tiene en torno a 7.500 metros cuadrados, 8.000, dependiendo de las zonas también externas. Y cada metro cuadrado tiene que estar igual. Para eso es muy importante que cuando construyamos desde la base también
esté igual, porque eso nos va a evitar después también problemas en el mantenimiento. Bueno, este es el único rodillo, el único rulo apisonadora que conseguimos encontrar allí de una manera rápida. Guinea es un país pues nada fácil y cada máquina de estas nos podía costar un alquiler de 500, 1000 euros diarios. Es lo que hay, ¿no? La mayoría pertenecen a militares. Es un país, como digo, muy complicado y alquilar un tractor se puede convertir en una odisea. Te pueden cobrar 1.500 euros el día por alquilar un simple tractor. Incluso hay gente que prefiere no prestarlo. Después, tras pasar este rulo, aportamos toda la arena de la capa donde después va a enraizar el césped, la aportamos con dumpers. Sí podemos alquilar 3 dumpers, aunque se rompían constantemente, no estaban muy bien, eran viejos, y pudimos aportar toda la arena. Esa arena proviene del puerto de Bata, capital también de la zona continental en Guinea Ecuatorial. Y bueno, sí que pudimos alquilar al menos esta motoniveladora por un día, una jornada, y en esa jornada nos extendió toda la tierra con la pala que veis ahí abajo. Al día siguiente pudimos alquilar este rulo, también igual, unos 1.500 euros diarios, me parece recordar. Bueno, tremendo, ¿no? Y además es enorme. A mí no me gusta pasar un rulo tan enorme, pero bueno, muchas veces es lo que hay, ¿no? Y esto es lo que os quiero mostrar con estas experiencias, que hay que adaptarse a las herramientas que tenemos. En este caso, cuando la máquina se movía hacia adelante, dejaba la marca de las ruedas. Entonces, la solución a esto era ir hacia adelante y hacia atrás en el mismo camino, de manera que hacia adelante deja la marca de las ruedas y después dando marcha atrás las vuelve a tapar con el rodillo. Y con eso conseguimos que la superficie quede más o menos lisa. Tras acabar con ese rulado, pues teníamos sembradora, pero no teníamos tractor, con lo cual era inútil. No podíamos usar esa herramienta y necesitábamos sembrar. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue comprar estas escobas de jardinería que encontramos en una tienda de la ciudad y poner a unos chicos pues a pasar muy suavemente con esas escobas metálicas para hacer unos pequeños surcos y de esa manera pues después poder sembrar. Entonces así es como iba quedando en el suelo. Esos son los microsurcos que iban quedando en el suelo y la idea después era sembrar y tapar la semilla que cayera en esos surcos, ¿vale? Así es como iba quedando el campo. Eso es medio campo hecho con 4 personas yendo con las escobas como habéis visto antes. Después de tener todo el campo con esos microsurcos, pasamos pues esta abonadora que trajimos desde España. Sin embargo, no venía bien, se atrancaba y no permitía hacer un reparto ideal de ningún producto que usábamos, ni de la semilla, ni siquiera tampoco de la fertilización que después veremos. Bueno, aquí simplemente un ejemplo de la semilla con la que sembramos, una semilla pildorada, bermuda, y bueno, de ahí ese color verde que tiene, ¿no? Eso es la sustancia que se le echan por fuera a la bermuda para facilitar después pues su instalación. Una vez aportada la semilla a todo el campo, si veis ahí esas huellas que se ven o esos carriles de 2 líneas son las marcas que dejan las ruedas de la abonadora. Están tanto a lo largo como a lo ancho. Di 2 pasadas, sembramos unos 120 kilos o así de semilla. Normalmente en un terreno desnudo así como este, en el que no hay hierba, una primera siembra de bermuda, pues una dosis normal de bermuda en semilla pueden ser unos 7 gramos. Aquí usamos más cercano a los 15 gramos, porque no teníamos mucho tiempo para construir los campos. Siempre había muchísimas lluvias, problemas, falta de electricidad, falta de agua, muchas cosas que dificultaban. Entonces, la única manera de llegar a tiempo a la competición era dando una fuerte dosis de semilla e intentando crear una densidad rápida de bermuda.
Una vez que la semilla cae en esos microsurcos que habéis visto, pues había que taparla. Y no solo taparla, sino taparla y presionarla con el suelo, con la tierra. Entonces se me ocurrió inventar esta especie de, bueno, son alfombras a las que se le pone un peso encima. Si veis ahí son alfombras de plástico, de estas que tienen como pequeños pinchos de plástico también, que se ponen en las puertas de las oficinas o de las casas. Es lo que pudimos encontrar allí en las tiendas de la ciudad. Después con 3 bridas, 3 presillas de plástico, le pudimos ajustar ahí una barra metálica, atarla con una cuerda y después usar 2 bloques de obra para darle peso. Lo pasábamos perpendicular al sentido de los microsurcos, de manera que la semilla caía en los surcos y después nosotros la pasábamos en perpendicular para que la tierra de los bordes de los surcos taparan la semilla y a la vez también con esos bloques y ese peso que lleva las alfombras la presionaran. Se instaló, como visteis antes, el riego. Esta es una muestra del riego que dimos después de fertilizar también, después de esa siembra que habéis visto, pues también con la misma máquina aportamos un fertilizante rico en fósforo. Y aquí tenéis un ejemplo de la nascencia ya de la semilla. Ahí la germinación, esa era la idea, que saliera la semilla en líneas, ¿eh? Esos son los antiguos microsurcos, la semilla ya germinando, semilla que cayó dentro, se tapó y se presionó. Si veis en la parte de la izquierda, que no ha salido muy bien, y es porque justo al terminar la siembra y el riego, al día siguiente, los 2 días siguientes, cayó una tromba de agua tremenda y eso hizo que muchas semillas se moviera de su sitio, se tapara, el campo no estaba perfecto, como visteis, porque los últimos detalles todos se hicieron a mano por no tener las máquinas adecuadas. Si veis aquí, aquí se ve una acumulación, esos puntos blancos que veis en las semillas, que ya han perdido ese color verde que veíais antes, son acumulaciones de semillas que se daban en los pequeños desniveles que había en el terreno de juego después de la lluvia. Bueno, este es el día en el que decidimos hacer la primera siega, a unos 20 días después de la germinación que habéis visto antes, y aquí es donde pasamos la primera siega. Esas líneas que veis verdes más oscuras que atraviesan el campo son los problemas que dio la máquina a la hora de fertilizar, como os he dicho. Se atrancaba y echaba más fertilizante hacia un lado que el otro. Entonces, al ir y volver con la máquina, se solapaban y eso nos producía, pues, acumulaciones de fertilizante, por eso se ve el césped ahí más verde. De todas formas, desaparece rápido cuando ya puedes dar una fertilización con una máquina mejor. ¿Qué es lo que pasó? Ya no llegó desde Valencia otra máquina, pudimos empezar a hacer bien los tratamientos y el campo pues ya empezó a verse de otra manera. Aquí tenéis un ejemplo de la primera siega al césped. Si veis justo detrás del chico que está segando, a la derecha, todo eso está sin segar y hacia la izquierda, que se ve de color más claro, ya está segado. Veis que tiene un color muy claro el césped y es porque ese campo está construido con solo arena. Esa arena no lleva mezcla de nada, ni materia orgánica ni nada, con lo cual es muy drenante. Y eso hace que los fertilizantes que aportamos pues rápidamente se pierdan, ¿no? Se pierdan, se drenen y los nutrientes se pierdan, la planta no los pueda tomar. Lo mismo pasa también con el agua. Aunque esta arena era algo fina y ayudaba a retener el agua un poco más. Entonces, al no tener materia orgánica para poder usar en el campo, aunque veis ahí la siega con cajón, en la segunda, tercera siega ya empezamos a segar sin cajón. Preferí quitar el cajón para que todos los restos de siega fueran cayendo en el suelo y eso nos ayudara poco a poco también a incrementar el nivel de materia orgánica, lo que nos iba a ayudar a retener un poco más los nutrientes y también el agua. Esto es un poco peligroso porque, bueno, el dejar los restos de siega en el césped no siempre es bueno, nos puede producir enfermedades, que se creen zonas con algas, pero bueno, la verdad que nos vino muy bien, fue una ayuda y el césped creció rapidísimo. Daros cuenta que ahí teníamos una humedad de un 90% y unos 35 grados cada día.
deciros que me hizo perder 15 kilos en 15 días. Porque cuando tienes que sembrar ese campo, cada vez que siembras te hace a lo mejor pues 7 kilómetros andando a 35 grados, un sol tremendo, porque en el Ecuador hace un sol tremendo, pues la verdad que se sufre bastante. Y bueno, aquí tenéis pues el día del primer entrenamiento, la selección de Senegal, y aquí el campo pues ya finalizado, pintándolo a mano. No se ve muy bien, pero esos chicos que están allá al fondo están pintando a mano. Igual, no teníamos aún unas máquinas en condiciones para poder hacer el pintado, ni siquiera pintura. Está pintado con yeso. Poco a poco pudimos ir mejorando cosas, pero fue un grave problema el que nos contrataran para hacer 3 campos y tuviéramos que hacer finalmente 10. Bueno, acabando esta experiencia, me surge la posibilidad de ir a Libia. Libia acababa de estar en guerra, era la guerra con Gaddafi. Gaddafi muere y me contrató una empresa española también para recuperar unos campos en Libia. Eran los campos del Al-Ahli Sporting Club, que es como, bueno, el primer equipo, el mejor equipo o el segundo mejor equipo de, como el Madrid o Barcelona, ¿no? De Libia. Entonces, antes de que estallara la guerra, los campos estaban bien, era la ciudad deportiva, pero cuando comenzó la guerra, pues todo se abandonó, se dejó y los campos pues quedaron de esta manera. Libia, si habéis visto, es un país del Mediterráneo, está bajo Italia y prácticamente es desértico al completo. Se puede decir que la zona más habitada es la costa, y aunque tiene algunos centros de población en el interior, pero muy pocos, porque casi todo es desierto. Bueno, pues esta es la ciudad deportiva, era el Ahly Sporting Club, y mi trabajo era transformar esto en un campo de fútbol. Había 3 campos de fútbol, uno de césped sintético, que lo veis ahí al fondo a la derecha, que era de Bermuda, pero se había secado porque tras la guerra pues se habían robado los aspersores, la bomba, bueno, no había mantenimiento, ¿no? Con lo cual no se regaba, nos habían robado incluso las herramientas, el tractor, todos los útiles y bueno, pues había que recuperarlo. Y después había otro campo más de Paspalum vaginatum. Ese aún estaba verde porque se regaba, sí que había alguien de la oficina que se había encargado de regarlo, pero este lo dejaron totalmente abandonado. Bueno, lo primero que se me ocurre, viendo ese campo que habéis visto, pues es pasar un arado y quitar todo ese rastrojo que hay seco, ¿no? Eso no nos interesa. Pensando en tener una capa de enraizamiento, una capa de arena, lo más limpia posible para después poder sembrar. Entonces, para conseguir eso, lo primero que hay que quitar es todo el material orgánico que ya está seco y que no nos sirve. Ese hombre que veis ahí en el tractor es la persona que nos robó el tractor y las herramientas, a quien, bueno, conseguimos encontrar por suerte, por indicación de alguna gente que nos dijo dónde vivía. Él era el que sabía llevar las herramientas y, bueno, lo pude contratar y pagándole a 100 euros el día, pues pudo trabajarme esos campos al nivel que más o menos yo buscaba. Entonces, bueno, lo primero que decidí ahí, perdón, lo primero que decidí fue quitar ese rastrojo. Para eso, pues dar 4 pases con ese tractor, pase en cruz y pase en X, de córner a córner, en 4 sentidos, en 4 direcciones, de manera que el campo quedó así. Una vez que ya habíamos pasado el tractor, pues el campo quedó de esta manera. Una vez que ya tenemos el campo así, pues con los chicos que tenía allí, que pude contratar, eran chicos de Mali, de Sudán, de Chad, que allí realmente en Libia, no durante la guerra, pero más sí ahora, están como esclavos, realmente salían muy baratos al día, pero ellos trabajaban con una gana y una ilusión tremenda. Ahí lo que iban haciendo con esos rastrillos era reunir todos los restos de esquejes, de estolones, raíces, en fin, toda la planta muerta que había, la iban reuniendo en montones, como veis, de manera que el campo en unos 3 días quedó así.
Hay que tener en cuenta que estábamos en Ramadán, que ahí teníamos unos 45 grados, yo diría que incluso a la sombra, la temperatura era tremenda, esa arena que veis es arena del desierto y el campo está construido hacia abajo con 1 metro de arena, o sea, realmente es el terreno del lugar prácticamente. Y las temperaturas eran enormes, estos chicos eran musulmanes en su mayoría y no comían, no bebían, y a 45 grados pues el ritmo de trabajo se hace muy, muy, muy lento. Entonces, bueno, tardamos 3 días en poder eh, retirar todos estos rastrojos, dejar la arena lo más limpia posible y tras eso, pues había que nivelar el campo. Después de la guerra había muy, muy pocas herramientas en el país, incluso encontrar una batería nueva era una odisea. Todas eran de segunda mano, no había aceite hidráulico, lo poquito que venía desde Italia. Daros cuenta que el país estaba destruido entero. Incluso había tanques en la calle todavía, quemados, se escuchaban disparos, por supuesto, y yo solo iba de mi casa al trabajo y del trabajo a casa, pero seguía habiendo atentados en el centro, en fin. No era la situación más favorable para un proyecto así, pero realmente lo que me movió a irme a Libia en ese momento, aunque no era el ideal, fue que yo no conocía a nadie que hubiera estado en Libia. Algo tan simple como eso. Y mi idea y mi ilusión era hacer un currículum diferente al de los demás. Además, era, bueno, una segunda experiencia en África. Así que, bueno, eso me atrajo mucho. Quizá a día de hoy, pues, no lo haría. Recordaros también en el chat podéis dejar las preguntas, las contestaremos al final. No las voy a ir contestando ahora para no retrasar las charlas, porque son muchas imágenes, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, nivelamos el campo de esa manera. Encontré una viga grande, unos 6 metros, de hierro. Y pues igual, con el mismo tractor, ahí como veis todavía no está instalado el riego porque tenía que bajar los aspersores y eso me llevó también otros 2 o 3 días poder bajar de altura todos los aspersores del campo porque tenía que excavarlos a mano, con pala, y ese trabajo lo hice solo además. No pude usar a chicos esos días. Así que ya una vez que pude instalar los aspersores y me arreglaron la bomba, pues ya pudimos regar el terreno y regando el terreno y pasando esa viga, pues el campo quedó prácticamente ya listo para la siembra. El proyecto quedó aquí, el proyecto no continuó porque asesinaron a un hombre en la puerta de mi casa, un disparo en la cabeza. Y bueno, aunque yo escuchaba disparos, veías a la gente sacar las pistolas en la calle mientras iba en taxi. Pero bueno, siempre tienes la ilusión de acabar un proyecto que empieza. Pero bueno, también, como todo en la vida, hay que poner límites a las cosas. Hablé con la empresa, les dije que lo que había pasado, que prefería volver. No que prefería volver, sino que no iba a sembrar el campo porque si siembro el campo me tengo que quedar con el mantenimiento del campo hasta que sea un campo deportivo. Y claro, no tenía sentido cuando mi idea ya no era seguir en el país. Entonces, nada, hablé con la empresa, me dijeron que sí, que en 3 o 4 días iría otra persona a sustituirme. Eso no pasó, los 4 días se transformaron en 18, prácticamente 3 semanas. Pude comprar un vuelo, lo comenté a la empresa me lo pagó y bueno, pues nada, volví a España y este proyecto se abandonó. La empresa ya no volvió allí y bueno, a día de hoy, por supuesto, ahora sí hay campos y ya volvió la liga a Libia, pero este proyecto quedó abandonado por la empresa y ya no continuó. Bueno, en 2014, si habéis visto antes, en 2012 estaba trabajando en el club de golf Olivanova en Valencia como greenkeeper y llega 2014 y se acerca el Mundial de Fútbol. Bueno, ahí me llega la oportunidad, gracias a la empresa Royal Bear española, de poder irme a Brasil. Entonces decido dejar mi trabajo en el campo de golf y me voy a Brasil para llevar el campo de entrenamiento de la selección española. Este es el campo que encontramos. En este proyecto era la empresa española Royal Bear junto con la brasileña Greenleaf Gramados
era la responsable de muchísimos centros de entrenamiento y el mantenimiento de muchos de los estadios también de la competición. Y en este caso, este campo pertenece al centro de entrenamiento Docayú, que se llama, que es el centro de entrenamiento del Atlético Paranaense, que es uno de los equipos importantes de la Liga Brasileña. Está en Curitiba, que es el sitio más frío de Brasil. Para deciros que aquí yo tenía por la mañana unos 5 grados, 7 grados de temperatura, incluso escarcha, mientras en Río de Janeiro pues hacía unos 30 grados. Este campo es de bermuda, como decía, como veis ahí, la bermuda pues está dormida. Y lo primero que se decide es pues bajar la altura de corte, hacer un fuerte escarificado y un pinchado. Tenía solo un mes para preparar el campo para la selección española. Entonces me fui un mes antes de que la selección llegara para entrenar ya y participar en la competición. Entonces al llegar, esto es lo primero que hicimos. Aquí una muestra de cómo estaba la bermuda, o así la dejamos. Se pinchó el suelo, se hizo un escarificado fuerte para retirar pues toda la materia orgánica que sobraba ahí y bajamos la altura de corte hasta 1 centímetro, 10 milímetros. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para perjudicar lo mínimo al raigras que íbamos a sembrar. Los campos había que sembrarlos con raigras, eso es lo que quería FIFA para la competición, para los entrenamientos. Así que así hicimos, pinchado, escarificado fuerte y bajamos la altura de corte a 10 milímetros. Ahí podéis ver un pase de la máquina cortando el césped a 10 milímetros. Hicimos, pues, me parece recordar que fueron 4 pases con esta máquina. Como la bermuda estaba dormida, no crecía en ese momento, pues el césped no crecía, con lo cual no sacábamos mucha cantidad de restos orgánicos, pero eso nos permitía pues dejar la superficie lo más homogénea posible antes de la siembra. Entonces hicimos unos 4 cortes de este tipo, 2 transversales y 2 a lo ancho y 2 a lo largo. Bueno, aquí un ejemplo también de esa máquina cortando. En el talud que veis ahí al fondo, que bordeaba el campo, ese talud es de grama San Carlos, que le llaman, Axonopus compressus. Ahora después veréis el problema que nos dio eso también. Bueno, tras cortar el césped y bajarlo a 10 milímetros, pues tocaba sembrar y usamos esta máquina para sembrar, máquina que había allí en el club. Esta máquina, como habéis visto, lo paso otra vez hacia atrás, tiene una tolva ahí donde está apoyado el trapo, hay un depósito donde se echa la semilla y debajo pues tiene ese cepillo que veis en la parte de atrás y un rulo con pincho. La rueda tiene, como veis, o sea, la máquina, como veis, tiene también un motor, con lo cual no hay que ir empujándola, sino que se arranca y va sembrando pues con la marcha del motor. Y debajo tiene esto, es una rueda con pinchos que ese rulo con pinchos lo bajamos al suelo y permitimos que al pisarlo pues haga pues agujeros con todas esas puntas y en esos agujeros vaya cayendo la semilla y después vaya pasando también el cepillo para introducirlas dentro. Hay un ejemplo de la máquina trabajando, ¿vale? Como veis, tiene un ancho pues unos 60 centímetros o así, me parece recordar. Y ahí es como hicimos toda la siembra del campo, dando pasadas paralelas de ese tipo. Aquí un ejemplo de la semilla que usamos de ryegrass. Y después de la siembra, pues usamos arena. Dimos un recebo de arena a todo el campo con esta recebadora. Esta máquina, como veis, las ruedas del tractor no son las ideales, pero bueno, son las que tenía el club ahí en ese momento y con eso pudimos dar el recebo de arena a todo el campo. Aquí tenéis ya la semilla naciendo, como veis el campo ya se va poniendo verde. Aquí algo más crecido, como veis los días bastante nublados, fríos y nublados, muy húmedos. Y aquí el primer corte que dimos a la hierba. El primer corte lo hicimos con rotativa y como veis llevamos detrás un cajón donde vamos recogiendo también los restos para no dejarlos sobre el campo. Y este es el primer corte que hicimos con máquina helicoidal, con una Ransom Mastiff. Esa máquina pesa
cerca de 400 kilos, más toda la hierba que vas cortando, mojada, más la gasolina, en fin, es una máquina complicada. Manejar 400 kilos y cuando llegas al final del campo tienes que dar la vuelta en una curva con ella. En fin, ayuda que debajo lleva 2 rodillos lisos y claro, de esa manera, pues resbalando con el suelo es mucho más fácil girarla, ¿no? Y nada, aquí tenemos el campo, pues 2 días antes de que llegara la selección, el campo ya pues totalmente cubierto, con buena densidad. Hicimos la ciega como indica FIFA, que es de esta manera, de izquierda a derecha, o sea, de banda a banda. ¿Por qué? Porque a la izquierda, la zona de la izquierda de la imagen, es donde se iba a poner la prensa. Entonces, todas las imágenes de los entrenamientos debían de tener el mismo estándar y deberían de verse bien las líneas de juego. Y esto es un día justo antes de que llegara la selección. ¿Qué problema hubo aquí? Pues cayeron más de 100 litros en una sola noche, además en muy poco tiempo. Hubo además inundaciones enormes en toda la ciudad, más de 3.000 personas prácticamente quedaron sin casa esos días, sin electricidad. Y imaginaros, ¿no? Llega la selección y te encuentras con esto. Pues esto fue un día antes de llegar. Entonces hablé con la gente del club y me dijo que, bueno, no me preocupara, que había drenaje. Lo que pasa es que estaban tapados y es por eso. Es la planta que veis a la izquierda, que es la zona bus compresos que os he dicho antes, que había obstruido todas las rejillas de drenaje. Entonces, bueno, con la ayuda de ese palo que veis ahí, este es mi compañero Antonio Santana, brasileño, con ese palo, que como veis tiene un pincho metálico en la base, que lo usan los jugadores para los entrenamientos y tal, pues íbamos pinchando en el suelo hasta que encontrábamos una tapa y después la limpiábamos con un cuchillo y pala y tal, y gracias a eso, pues el agua se desalojó rapidísimo. Y aquí tenéis el campo, ese mismo día, y al día siguiente llegó la selección, pero no llegó a entrenar. Y al día siguiente, la selección por la tarde ya hizo uso del campo. Así que conseguimos pasar del campo que habéis visto a este campo en prácticamente solo en una tarde, como quien dice. La selección, por supuesto, pues muy contenta con el estado del terreno de juego. Tuvimos que hacer un aporte grande de raíz para conseguir esa densidad rápido, pero la verdad que muy bien. Este es el aspecto que tenía el campo justo antes del primer entrenamiento. Bueno, de esta experiencia, como siempre, lo mejor que te llevas de las experiencias siempre son las amistades. Yo por lo menos así lo valoro. Pero bueno, por haber podido trabajar con Vicente del Bosque, Tony Grandes y, bueno, y todos los jugadores en ese momento, aunque no fue el mejor mundial que hemos disputado, pero sí es verdad que la selección a ese mundial llegaba como el mejor equipo del mundo, porque venía de ganar una Eurocopa, un mundial y una Eurocopa. Bueno, siempre guardaré también con cariño las primeras palabras que habló la selección sobre el césped, que fueron de Coque, y como lo veis, ahí lo tenéis, el césped de Cayú, centro de entrenamiento de Cayú, que es donde estábamos, pues hablaba de que estaba bien, corto y rápido, que la pelota iba rápida, y bueno, si buscáis otras noticias, pues veréis eso, ¿no? Que estaban contentos con el campo en el que habían participado. Bueno, tras esta experiencia me llega otra vez la oportunidad de trabajar de nuevo en una Copa de África, la Copa de África de 2015, pero esta vez no para construir campos, sino para hacerme cargo de 2 sedes de las 4 oficiales, la sede de Mongomo y la de Ebi Beijing, ambas en la zona continental. En esta ocasión no sembramos los campos, sino que no había tiempo, daros cuenta que fui en diciembre y la competición comenzaba en febrero. No había tiempo de construir nada, ni sembrar nada, ni nada. Así que se optó por, en los estadios que iban a ser sede, instalar tepes, instalar panes de césped, ¿no? Como dicen en Sudamérica también. Lo más rápido era traerlos desde Europa, porque en África no había teperas o explotaciones de césped de una calidad como para surtir a esos campos y que se pudiera jugar pues una competición bien, ¿no? Con los máximos estándares.
Entonces, tuvimos que traer este césped desde España. Este césped, pues, imaginaros, desde España en avión, en un Antonov, uno de los mayores aviones que hay de carga, si no el mayor, y después en ese avión llegaba a Guinea, a la isla, y de ahí se repartía su carga en otros 3 aviones, y esos 3 aviones después iban a la zona continental. Todo ese tiempo el césped no iba refrigerado, con lo cual era un problema porque en España estábamos en invierno, era diciembre, y sin embargo en Guinea pues estábamos a 30 grados 35. El césped era bermuda resembrada con ryegrass, que en España la bermuda estaba durmiendo en ese momento, en invierno, y el ryegrass se puede decir que estaba más o menos activo, pero al llegar a Guinea, pues el ryegrass se iba a morir por el calor normalmente y la bermuda iba a empezar a tomar fuerza y a despertar gracias al calor. Esa es la idea de instalar este césped. Bueno, ahí simplemente tenéis una imagen mía dentro de uno de los aviones. Yo iba sentado ahí, a la izquierda, con los rollos de césped por delante. Y nada, pues ese avión, deciros que cuando hizo ese viaje conmigo, de ahí fue a desguace. Eran aviones muy viejos. Si veis toda la parte superior y tal, parece que lo han ido desguazando poco a poco, pero bueno, por suerte pudo hacer ese último vuelo y llevarme sano y salvo. Y nada, al llegar al estadio, ya habían llegado algunos aviones los días anteriores con césped, ya se estaban instalando. Lo estaba instalando la empresa española Novo Green. Los céspedes eran suyos. Y nada, ahí veis, este es el estadio de Vivellín, donde estaba yo principalmente, aunque me encargaba también del de Mongomo, con la ayuda de mi compañero Curro Mora, Francisco Mora. Nada, ahí tenéis las máquinas que colocan esos rollos de césped y también podéis ver en el césped el problema de pudrición que tenían esos rollos por el calor. Esos rollos que habéis visto en los palés iban cogidos con unas presillas de plástico, unas cuerdas plásticas que los presionaban. Con el calor y el paso del tiempo, pues esas zonas donde estaban más presionados se pudrían. Entonces, al desenrollar ese rollo, iba dejando esas marcas secas que veis ahí. Cuando acabamos de instalar todo el césped, el campo quedó así. Muchísimas zonas secas, toda esta zona que estaba podrida. Así que, bueno, la primera tarea pues fue recortar cada una de esas manchas secas, imaginaros, ¿no? Había más de 1000. Pues recortar cada una de esas manchas o esos parches y poner trozos de césped de algunos rollos que nos habían quedado, porque cuando pusimos todo el campo, pues algunos rollos sobraron. Con lo cual pudimos aprovechar algunos de esos rollos para reparar esta zona. ¿Qué reparamos primero? Pues reparamos primero la zona más cercana al palco, o sea, la zona del fondo en la fotografía, porque ahí es donde se iba a sentar el presidente en los partidos, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que además venía a la obra de vez en cuando, nos saludaba, nos preguntaba, y bueno, pues tenía que decirle qué estábamos haciendo, el porqué a cualquier pregunta que me hiciera, por ejemplo con esto, y darle tranquilidad pues de que la competición se iba a celebrar con toda la garantía. Bueno, cuando se nos acabaron los rollos de césped para poner, pues no había más remedio que sembrar esa zona. Entonces primero raspamos todas esas manchas secas, retiramos todo el césped podrido, echamos semillas de ryegrass y de bermuda, echamos de las dos, porque yo lo que quería que se pusiera verde rápido, con lo cual la que primero saliera para mí era bueno, me daba igual, porque si salía primero el ryegrass y después moría, al menos había estado verde mientras la bermuda se ponía verde y crecía. Así que bueno, hicimos eso, bermuda, ryegrass, arena y algo de fertilizante. Aquí ya podéis ver el césped, pues prácticamente todo cerrado y bien, alto, color verde, mucha humedad por las mañanas y cómo quitábamos el rocío de la mañana para evitar las enfermedades, porque tampoco teníamos aquí una buena cuba para dar tratamiento fitosanitario. Así que se hacía fundamental quitar el rocío de la mañana para que las hojas estuvieran secas lo más rápido posible. Aquí podéis ver uno de las primeras siegas que dimos al campo, ya con máquinas mejores, teniendo en cuenta la experiencia anterior del año 2012.
Y aquí podéis ver la primera siega helicoidal al campo. Bueno, la gente se hacía fotografías ahí, se tiraba al césped, pensaban que era de mentira. No habían visto nunca en esa ciudad un campo segado de esta manera, segado a bandas claras y oscuras, como cualquier campo que ahora podemos ver en televisión. Era la primera vez en la historia que eso se veía allí y lo estábamos haciendo nosotros. Así que esas pequeñas cosas también al final te llenan de orgullo por estos proyectos tan difíciles. Deciros, ahí estáis viendo además que en medio de la siega estamos regando y es porque el césped se estaba secando. En esta zona de aquí, no sé si lo veis, pero está algo más oscuro, ahí también, bueno, pues nos obligaba a estar regando continuamente porque todavía había parte del ryegrass que si se secaba se veían secas y la bermuda aún no estaba fuerte. Nada, aquí un ejemplo simplemente del equipo de trabajadores con los que segábamos el campo. Los restos siempre los dejábamos, si podíamos, encima de un plástico o encima de estos paneles de madera para no perjudicar la pista, a la que el presidente también le tenía mucho cariño y bueno, nos hacía mucho, nos decía mucho que la pista había que cuidarla, con lo cual hacíamos por protegerla todo lo posible. Bueno, aquí una imagen del equipo de trabajadores que estábamos allí, compañeros también de España, compañeros de Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Camerún. Vivellín está en la frontera con Camerún y Gabón. Y aquí una imagen del primer partido oficial, que estos son los ensayos de la mañana antes del primer partido oficial entre Zambia y Congo. Así es como presentamos el estadio, ya prácticamente por completo de Bermudas, solo Bermudas, quedaba poco ryegrass ahí, casi todo había muerto con el calor. Y bueno, pues ese partido de Zambia y Congo, que fue el primero en celebrarse. Y este es el estadio de Mongomo, que es el otro en el que yo era responsable. Aquí el césped está bastante más verde. Teníamos una tripleta para segar, si la veis en la portería de la izquierda. Una tripleta que compré en el Club de Gol Escorpión, en Valencia, y me pude llevar hasta ese campo y creo que aún sigue por allí. Y bueno, si veis, este campo está un poco más verde, tiene un color más bonito porque en esta ciudad, Mongomo, que hace frontera con Gabón, aquí las temperaturas son más suaves, con lo cual el ryegrass no acabó de morir y se mantuvo hasta el final de la competición. No todo, es verdad, pero sí que se mantuvo más y el color era algo más atractivo. Bueno, acabando esta experiencia, justo al terminar, a los pocos meses, decido irme con la que era mi pareja a Alemania a una experiencia en golf y nos fuimos 6 meses a Alemania. Bueno, pues este era el proyecto, un campo que llevaba 3 años abandonado totalmente. El campo había que ponerlo a punto en 3 meses y abrirlo al público. Así que, bueno, nos contrataba una empresa holandesa, Ahademan, que tiene muchos campos en Holanda, pero este era el primer proyecto en Alemania. Bueno, aquí para que veáis el estado en el que estaba el campo, ¿no? Fatal, totalmente abandonado, lleno de malas hierbas. Eso que veis aquí a la izquierda son toperas, ¿vale? Montañas que dejan los topos. Matamos más de 250 topos en el tiempo que estuvimos allí. Fue tremendo, pero era necesario porque te hacen un montón de tierra justo en el centro de las zonas de juego y después tienes que pasar con la máquina al día siguiente, con lo cual no queda otra que irlos eliminando. Bueno, aquí otras imágenes simplemente para que veáis que todas las plataformas, los tirs de salida, todo estaba totalmente seco, lleno de enfermedades, compactado, mala hierba, en fin. Lo primero que hicimos fue pasar una coro, decapar el terreno para después resembrarlo. O sea, primero quitamos la capa de mala hierba para adecuar el terreno, pincharlo, sembrarlo, echar arena, fertilizante y prepararlo. Teníamos unos 3 meses para hacerlo. Aquí veis un ejemplo en los greens. En este caso se hizo un verticut doble, un escarificado doble. Como veis, el green se queda cuadradito por las dos direcciones en las que hemos pasado la máquina. Después hicimos un pinchado, como veis ahí, a la derecha, pinchado hueco para extraer pues toda esa capa ahí orgánica que había quedado esos 3 años sin extraerse y sin hacer nada y descompactar el terreno.
y tras eso sembrábamos y echábamos arena. Aquí un ejemplo de un pase habiendo echado arena, aunque no se ve el green entero porque aún faltaba un pase más, pero bueno, ahí tenéis el ejemplo de cómo queda un green con la arena echada. Después se le pasa un cepillo y bueno, pues se fertiliza, se riega y a esperar a que el césped mejore. Y prácticamente, pues un mes y medio así después de la siembra, ya teníamos los greens de este tipo. El campo lo arreglamos todo, los banques, los taludes. Fue un trabajo tremendo. Lo hicimos entre 6 personas solamente. Y la verdad que, bueno, una experiencia fantástica. El club se llama Golf International Moyland. Está en una ciudad que se llama Kalkar, en Alemania, muy cerquita, a 15 minutos de la frontera con Holanda. Y está a una hora de Ámsterdam y una hora de Rotterdam, más o menos. Bueno, tras esta experiencia, llegamos a España y de repente me ofrecen poder trabajar como consultor de la Superliga India de Fútbol. Eso me lo ofrece un amigo australiano y me contrataba una empresa de Singapur. O sea, mirad qué mezcla, ¿no? Para ir a la India. Esta era la segunda temporada de la Superliga India. Bueno, pues ahí tenía que ir como consultor. Fue una experiencia muy dura. Yo a día de hoy la considero la más dura que he tenido porque me obligaba a coger un avión cada 2 días prácticamente. Ahí estábamos 2 personas como consultores de 8 estadios en toda la India. Si sabéis, la India tiene una amplitud tremenda, es un país enorme y de una ciudad a otra te obliga a ir en avión, no hay otra manera si quieres hacer un trabajo rápido. Entonces aquí se jugaba partido todos los días menos los lunes, con lo cual si yo hoy estaba en un partido y mi compañero en otro, al día siguiente yo viajaba y mi compañero viajaba a otro sitio. Y cuando él descansaba o él viajaba, yo iba a otro sitio y así nos íbamos turnando. Nuestro trabajo era llegar a los campos, ver el estado en el que estaban e intentar mejorar todo lo posible con los medios que había para el partido. Daros cuenta que nosotros llegábamos hoy, veíamos el campo y el partido era mañana. Entonces el partido era mañana acababa el partido, ibas al hotel y en la misma madrugada prácticamente cogías un avión ya a otro sitio. Había muchas cosas que no se podían arreglar el mismo día de partido o el día antes, pero como a esos estadios íbamos rotando y teníamos que volver, la idea era que siempre que estábamos en un estadio diéramos recomendaciones para el siguiente partido que hubiera en ese estadio. De manera que aunque estuviéramos 7 días sin volver ahí, ya se hubiera estado trabajando de esa manera y al llegar de nuevo el campo estuviera mucho mejor que la vez anterior. Bueno, aquí simplemente os voy a mostrar fotos de, nada, para que veáis pues los medios, ¿no? Ahí, en ese caso, creo que estaban dando un fertilizante, no sé si era urea, pero podía ser fungicida y los medios, ya veis, sin protección ninguna, ni mascarilla, ni guantes, ni zapatos, ni ropa de trabajo y además con la manguera arrastrando, con lo cual, pues bueno, ya veis, ¿no? Las cosas por mejorar. Como os digo, era la segunda temporada de la Superliga India solamente. Muchas cosas por mejorar. La liga se jugaba además en 3 meses, por eso se jugaba todos los días un partido. Eran solo 8 equipos. Y se jugaba en 3 meses porque los otros 9 meses se jugaba cricket en el país. Y los estadios que se usaban para esta liga de fútbol prácticamente eran los mismos que para la de cricket. Con lo cual se jugaban 9 meses cricket y después los 3 meses de octubre a diciembre fútbol. Perdón. Nada, aquí simplemente para que veáis, pues, bueno, todos los campos eran de Bermuda. En la India, los 8 estadios, las 8 sedes que tenía que visitar, si las recuerdo, son Kochi, Chennai, Pune, Goa, Calcuta, Guwahati, Nueva Delhi y Bombay. Si no me he dejado ninguna, creo que están todas ahí. 8 sedes, con lo cual viajando cada 2 días, sin descanso, con unas lluvias tremendas. Bueno, los monzones, ¿no? Tremendo, la verdad. Inundaciones, fue una experiencia muy, muy dura, sin descansar, habiendo tomado 45 vuelos
en apenas un mes y medio. Y bueno, tremendo. Es que hay veces que tenías que tomar más de un vuelo para llegar a un sitio. Entonces, bueno, una experiencia muy dura. Aquí simplemente que veáis que los materiales con los que estaba construido el campo no eran los mejores. La arena se movía mucho y además había mucho colchón, mucho touch, mucha materia orgánica ahí. Y eso, fijaros, eso es un calentamiento justo antes del partido. O sea, imaginaros cómo queda el campo justo antes de empezar y los equipos tienen que calentar. Entonces, bueno, esas son las cosas que intentábamos ir mejorando de una vez a otra, pues con pinchado, regando más, regando menos, bajando la altura de corte, en fin. Esas son las soluciones que teníamos que ir dando. Aquí tenéis, este es el estadio de Chennai, era el tercero más grande de la India en ese momento, un estadio muy bonito, también de Bermuda, como veis. Y a la izquierda, abajo, en el córner de la izquierda, ahí es la zona que habéis visto antes, que estaba destrozada justo antes del partido. Si veis ahí una manguera sobre el terreno de juego, porque el riego ahí se hacía a manguera para ciertas zonas secas, problemas de electricidad, problemas de falta de agua, problemas aspersores rotos de distintas marcas, en fin, todo lo que os diga es poco, muy pocos medios y bueno, a día de hoy sí que han mejorado muchas más cosas, pero también haber estado ahí prácticamente desde el principio, pues también es una experiencia bonita. Si veis ahí en la zona central son mujeres las que están agachadas, porque aquí en la India va a trabajar todo el mundo, los niños, las mujeres, los maridos, van todos. Aquí veis, por ejemplo, cómo se pintaba el campo. Pues usaban una guía en ese caso era metálica o de madera, y pintaban a mano. Entonces puede parecer lento, pero cuando tienes a 8 personas o 12 personas haciendo lo mismo, en una hora está pintado todo el campo. No tarda prácticamente nada y la calidad del pintado, la verdad que es bastante buena. Y aquí veis pues a las mujeres que lo que están haciendo es recoger los restos de hierba a mano. Todos los restos que sobraban de hierba son recogidos a mano. Aquí un ejemplo del estadio de los Juegos de la Commonwealth, que está en Delhi, como dicen ellos, Delhi o Nueva Delhi para nosotros. Campo también de Bermuda, estaba muy duro, pero bueno, no era mala cosa. Ahí jugaba el Delhi Dynamos, el equipo que entrenaba Roberto Carlos, el que era jugador del Real Madrid. Era jugador y entrenador-jugador en ese momento. Y el portero era Tony Doblas, que jugó después también el Betis y en el Napoli. Bueno, aquí nada, un ejemplo de la máquina que me encontré que segaba allí al llegar al estadio. Usaban ese asiento para no tener que andar. Yo lo primero que hice fue quitarle el asiento. Entonces, eso no les hizo mucha gracia, desde luego, pero había que hacerlo por mejorar la calidad del campo, ya que esas pequeñas ruedas que veis ahí en la silla, pues dejan marcado todo el campo y después en televisión, pues aparecen marcadas. Así que todos los trabajos que se puedan hacer caminando, pues mucho mejor y esa era una de las cosas que había que enseñarles a ellos. Otra cosa es lo que hagan cuando yo ya me iba de allí y cogía el avión, tomaba el avión. Pero bueno, la verdad que este campo mejoró una barbaridad y en general la gente era muy receptiva, estaban encantados con poder aprender, bueno, pues tratarlos de tú a tú, ¿no? Como iguales, como tiene que ser. La verdad que siempre muy agradecido. Y esto es para enseñarlos que esto que veis aquí es un banderín de córner, pues así estaban clavados en el suelo, con ese pincho. Entonces, parte de mi trabajo como consultor también era avisar de cosas a mejorar durante la competición y también para los años venideros. Y una de ellas era esta. No se puede tener un banderín de córner de este tipo en un estadio porque los jugadores, si durante el juego golpean un banderín y este banderín salta, ese pincho se puede clavar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, es simplemente para que veáis la de cosas que había por mejorar, ¿no? Cuando ya había un dinero fuerte invertido en esta liga, incluso de equipos españoles como el Atlético de Madrid o el West Bromwich Albion de Inglaterra, y sin embargo aún quedaban muchas cosas por hacer. Y bueno, pues en este estadio, fijaros cómo pintaban. Este hombre, para mí, es el mejor pintor que conozco, o de los mejores. Pintaba todo el campo de esta manera, a brocha, a mano y así, agachado, sin más guía que una cuerda. Era de Bangladesh, fantástico, la verdad. Bueno,
podéis imaginar, pintar un campo entero así. Y bueno, la verdad que al final cuando se acostumbra y sabe que es su trabajo, pues es un trabajo más. Y hay gente que es especialista para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, este es el estadio Indira Gandhi de Guwahati, cerca de la frontera con Bután y Bangladesh, al norte de la India, al noreste. Y nada, pues igual de Bermuda. Y lo pongo aquí porque es uno de los mejores, para mí el mejor quizás, mejor estadio que había en la Superliga India. Y aquí un detalle de cómo pintaban las líneas. Fijaros qué manera más simple de que la cuerda o de los clavos con los que se clavan esas cuerdas para pintar después el campo no nos molesten al pasar la máquina. Muchas veces nos empeñamos en clavar justo en la esquina que hace ahí la pintura, en la esquina del área, pinchar ahí el clavo para pintar y sin embargo de esta manera podemos pintar y en ningún momento nos va a molestar el hierro. Y nada, este es el estadio más grande de la India en su momento, el estadio de Calcuta, con capacidad para 150.000 espectadores. Quizás ahí no parece tan grande, pero os digo que estar en el centro del campo y mirar a la grada es impresionante. En ese estadio teníamos muchos problemas con la empresa de mantenimiento. Como veis ahí, la zona de la izquierda, que se ve más amarilla, pues igual, porque el riego ahí no había sistema de riego automático. Todo era con manguera. Aquí, pues ya veis, cosas a mejorar, pues que echaban todos los restos, los echaban ahí a la pista. Así que nada, de cada cosa de estas, fotografías, recomendaciones y mejoras para el siguiente partido. Bueno, ahí tenéis un ejemplo. Aprovechaban, bueno, tenían aspersores móviles, como veis ahí, los tenían que ir trasladando a mano y claro, eso no te permite hacer un buen riego prácticamente nunca, porque hay que colocar siempre los aspersores en el mismo sitio, la presión que llega siempre no es la misma, tardas tiempo en cambiar los aspersores y claro, imaginaros que hay que hacer esto cada vez que haces una fertilización o una siembra o en el día a día, cuando ahí en la India además hacía un calor tremendo. Y esta es una muestra del estadio de Bombay. Aquí, como veis, el estadio es circular, es un círculo, como una plaza de toros, porque es un campo de cricket. Y solo la zona central, que es donde está el campo de fútbol, es la que se usaba para esta liga. El resto, pues, ¿qué pasa? Que aunque no se use, también hay que cortar ese césped y hay que abonarlo y hay que mantenerlo. O sea que el trabajo era grande. Prácticamente eran 2 hectáreas de terreno de césped que había que segar pues todos los días, porque la bermuda además ahí en la India no para de crecer. Aquí un ejemplo de cómo regaban también ese campo, igual, una manguera enorme. Eran 15 personas en total, ahí faltan algunos, no se ven todos, pero eran 15 personas las que cargaban con esa manguera para poder llevarla de un sitio a otro, porque el peso de esa manguera y el cargada de agua, el grosor que tiene, es tremendo. Y nada, aquí un ejemplo del estadio de Kochi, también en el sur de la India, otro estadio también de Bermuda y otro estadio de cricket. Y como veis ahí, la zona central, que es para fútbol, pues es la que realmente en la que estábamos enfocados para mejorar, ¿no? Por eso está más verde y el resto está mucho más amarillo, porque todos los fertilizantes y la mayoría de materiales que estábamos usando eran para que después lo que se viera bien fuera el partido de fútbol, no el estadio completo. No era necesario, en las cámaras no iba a salir normalmente toda esta zona que se ve aquí más pálida, ¿no? Bueno, no he querido dejar esta charla, aunque estas experiencias que habéis visto quizás son las más llamativas o más interesantes, me han llenado mucho en la vida porque aprendes muchas cosas sobre las relaciones humanas, sobre la cultura, las diferencias, el clima, el acostumbrarte a las comidas, todo, ¿no? En la India todo pica, todo está picante. Para los europeos, o al menos para los españoles, creo que para la mayoría eso es un problema. O sea, cada vez que llegas a un país de este tipo, los 3, 4 primeros días el estómago no está muy, muy contento. Pero bueno, no he querido dejar esta charla sin contaros pues 2 de las últimas experiencias que he tenido. Esta en Europa, que claro, en Europa, esta fue en Francia y Mónaco. Claro, un club como el Mónaco, pues realmente no te faltan medios. Ahí tuve la suerte de poder contar con todo lo que necesitaba
ni siquiera se puede decir que no tenía un presupuesto, o sea, lo que necesitaba lo podía pedir. Pero bueno, sí decíroslo sí os lo quería contar por la originalidad, ¿no? del sitio, lo curioso de este sitio. Mónaco es un país muy pequeño, tiene apenas, creo que son 2 kilómetros cuadrados o así, no tiene más. Y bueno, pues me llega la oportunidad de dirigir el mantenimiento del centro de entrenamiento del Mónaco. Como veis ahí, años 2016 y 2017. Ahí veis Mónaco a la derecha, muy pequeñito, y es que en Mónaco no solo cabe el estadio, por decirlo así, el estadio de Luis II, que es el estadio donde juega el equipo. Mónaco, al ser un país tan pequeño, solo tiene un equipo de fútbol, que es el Mónaco, y el Mónaco realmente, como solo es el único, es el único que hay, juega en la liga francesa y prácticamente es como si fuera la selección del país, ¿no? Entonces es un equipo muy especial, equipo en el que el príncipe Alberto, pues, bueno, forma parte también de él y cuando el equipo no gana siempre sube al centro de entrenamiento a dar su charla, ¿no? Bueno, como os digo, Mónaco es un sitio muy pequeño y cabe el estadio, pero no cabía la ciudad deportiva. Entonces el centro de entrenamiento se construyó en La Turbie, que es el municipio que está más cercano a Mónaco, como veis ahí, que está marcado en rojo. Esa zona está a unos 15 minutos de Niza. Yo vivía en Niza al principio y después ya me pude mudar a La Turbie, porque los sitios, los alquileres allí son prohibitivos. La Turbie, una casa de unos 45 metros cuadrados, o sea, un apartamento, un estudio, puede costar unos 1.000 euros. Y vivir en Mónaco era prohibitivo. Yo, de todas formas, iba a estar más tiempo en La Turbie que en Mónaco, a donde bajaba al estadio a echar una mano de vez en cuando y a organizar los partidos de Champions o Europa League o Copa de Francia y tal, pero realmente estaba casi todo el tiempo arriba en el centro de entrenamiento. Nada, esta es La Turbie, de verdad que es un sitio pintoresco y fantástico, precioso. Eso que veis ahí en medio es el Trofeo de Augusto, Trofeo de los Alpes que se llama. Es un sitio estratégico que eligieron los romanos porque ahí, bueno, ahí a día de hoy, por supuesto, están viendo Mónaco, pero tienes vistas al Mediterráneo, tienes vistas hacia la izquierda a Italia, que ya asoma por allí, como veis, y hacia el lado del espectador o a donde están las casas del pueblo. Ahí yo vivía ahí en una de esas casas de tejas marrones. Hacia ese lado lo que ves son los Alpes, ves Francia, con lo cual era un sitio muy estratégico y decidieron asentarse ahí. Pues ahí os dejo esta foto que aunque es de Google Earth y no es fantástica, pero bueno, a la derecha, por aquí, podéis ver el estadio y aquí veis el centro de entrenamiento. ¿Vale? El centro de entrenamiento estaba en una montaña, la Tête de Chien, que se llama, la cabeza de perro, le llaman a esta montaña. Todo esto es Mónaco, este es el Principado, y de aquí hacia aquí es Italia. Y de ahí hacia allí prácticamente es, bueno, un poco más lejos, pero ya empezaría Italia y esta parte de aquí es Francia. Eh, bueno, ya veis dónde está el centro de entrenamiento, es una antigua cantera, de ahí se extrajo piedra caliza con la que después se construyeron, pues por ejemplo, el palacio del Principado. Y aquí, pues imaginaros, la superficie es limitada. Aquí solo tenemos un campo y medio para los profesionales, que es este, que estoy señalando con el cursor, este de aquí, que es un campo para el equipo juvenil, y después un pequeñito campo artificial, sintético, bueno, para los infantiles, ¿no? Benjamines o para el entrenamiento de porteros. Aquí en la Turbí, que está aquí en esta zona, si la veis a la izquierda, aquí hay otro campo sintético que también lo usaba el Mónaco para sus partidos, pero los partidos juveniles, los sub-16, sub-17 jugaban ahí. Pero realmente un equipo como el Mónaco solo tenía un campo y medio para entrenar. El otro campo estaba dedicado al equipo CEFA y sub-19. CEFA es como el equipo B. Bueno, deciros que la diferencia de altura entre la ciudad deportiva y el estadio hacía que en este sitio, aquí en la montaña, tuviéramos unos 5 grados menos que abajo en la ciudad y además esa pared que veis ahí a la derecha pues nos daba una sombra tremenda.
Realmente teníamos unas 5 horas de sol completo al día en los campos, porque por la mañana teníamos la sombra de la pared y por la tarde ya nos daba sombra los árboles que veis ahí a la izquierda. Entonces el mantenimiento no era nada fácil, pero bueno, la verdad que, como digo, cuando puedes contar con lo que necesitas, todo es mucho mejor. Cuando llegué a este proyecto, deciros que el club llevaba 3 años sin poder entrenarse en verano en estos campos. Y eso es porque tenían eh, eh, pitium, plagas, muchos problemas. Muchos problemas, 3 años así, y el equipo no podía entrenar ahí, tenía que ir a entrenar a otro sitio, a los Alpes, a otros sitios, a Austria, en fin, Suiza, a otros lugares. Os puedo decir cuál era el problema. El problema era que a las 4 de la tarde todo el mundo se iba a su casa. Francia es el país de los derechos, de los trabajadores me refiero. Es un país fantástico para muchísimas cosas. Es más, yo he pasado allí casi 4 años, o 4 años se puede decir. Es un país que me encanta, por supuesto, pero esto produce un problema grande, que, que la gente a las 4 piensa que simplemente tiene que ir ahí a trabajar. No tiene esta manera de pensar que tenemos, por ejemplo, muchos de esto hay que hacerlo por la empresa, porque sabemos que el bien de la empresa es el bien común, pero allí eso no pasaba. Entonces, bueno, pues cuando llegué tenía un equipo de personas que poco a poco fui cambiando, gracias también a la ayuda de mi compañero Antonio Sánchez, que estuvo ahí como asistente mío. Bueno, pues tuve que irlos cambiando porque eran gente que no querían trabajar poco o se iban a su casa aunque el césped se estuviera quemando o hubiera que hacer lo que sea. Con lo cual me tocaba a mí quedarme hasta las 9 de la noche ahí regando, aunque sea con una manguera, y apoyando ese césped. ¿Qué pasó? Pues que después de 3 años consigo que el primer año, bueno, conseguimos, por supuesto, con el equipo de personas y con Antonio Sánchez, el equipo nuevo que conseguimos hacer de jardinería, conseguimos mantener esos campos que aguanten, no hay plagas, no hay enfermedades, solo algo de pitium o dólar, pero muy bien controlado, un control total de la humedad y de los riegos, que era fundamental, y el Mónaco se puede entrenar ahí y gana la Liga de Francia después de 17 años. Bueno, fantástico, ¿no? La verdad que qué experiencia, ¿no? Llegar, ayudar al equipo, que Leonardo Jardim, que era el entrenador en ese momento, y con el gran equipo que tenía, con Falcao, Mbappé, con Bernardo Silva, Bakayoko, Tomás Lemar, bueno, muchísimos grandísimos jugadores, pues consigan ganar la liga después de venir 3 años que no, no habían podido entrenar ahí. Así que bueno, eso la verdad que eso siempre estará en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Muy bien, la verdad, tener un sitio donde volver bueno, tener esos recuerdos, ¿no? Este campo que veis aquí es el campo que os he dicho para los juveniles. Es un campo, ahí estaba resembrado, recién resembrado con raigras, veis que está un poco oscuro, pero lleno de manchitas, que son de poa annua, y finalmente acaba siempre por terminar siendo de poa annua. La poa annua acaba invadiendo todo. Hoy en día esos campos ya son híbridos, los han cambiado, si no los han vuelto a cambiar otra vez quizás. Y, y bueno, el tema es que el césped híbrido no le gustaba al entrenador, por eso los prefería naturales, no quería ningún campo híbrido. Este entrenador, Leonardo Jardim, lo despidieron en un momento dado del equipo, vino Thierry Henry, él sí quería híbrido, pusieron híbrido y después volvieron a contratar a Jardim y creo que los han vuelto a retirar. O sea que, bueno, son gustos, ¿no?, de entrenadores. Y este es el campo y medio que tenían los profesionales para entrenarse. Este es un campo de Poa Pratensis, 60%, 40 raigras. Y bueno, pues ahí lo veis, ¿no? La verdad que el sitio es fantástico, un sitio en silencio total, solo se escuchan los pajaritos, con unas vistas fantásticas al mar, que hay desde la parte izquierda, donde hay un valle, y al otro lado de esa pared de la derecha, pues tenemos Mónaco abajo. Bueno, y para finalizar,
pues hablaros de la última experiencia real, el último viaje internacional, que hemos hecho. Hemos cruzado el charco a Perú para colaborar con la Asociación Peruana del Césped y su primer Congreso Nacional del Césped. Ahí tuve el honor de poder cerrar ese congreso con unas charlas hablando de buenas prácticas de mantenimiento, cómo mejorar el campo sin aumentar el presupuesto, que en realidad es una charla pues hablando de cómo hacer bien las cosas, por decirlo así. Y aquí mostraron algunos estadios de allí. Este es el estadio de la U, que le llaman, del Club Universitario de Deportes de Lima. Estadio, perdón, donde se ha jugado la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo este año. La Libertadores es como la Champions League aquí en Europa, el Monumental. Este es el campo de Alianza Lima, también equipo histórico y uno de los más importantes. Y este es el primer año, según tengo entendido, que se sembraba raigras en ese campo, siempre ha sido de Bermuda. Y aquí el Estadio Nacional, que está también en Lima. Un estadio también fantástico, muy grande, muy bonito. También me voy la resiembra. Bueno, y aquí unas fotos curiosas de... Este es el Country Club de Lima, es un campo de golf de Stenotaphrun secundatum, lo que es la grama catalana que llamamos, o gramón, y Paspalum vaginatum, Seashore Paspalum, que lo tienen sembrado también, pues poco a poco lo van sembrando, van cambiando uno por otro. Como ejemplo tenéis esta plataforma de tee, que es de Paspalum vaginatum, a la que se le ha hecho alrededor un pequeño foso, por decirlo así, para que el Stenotaphrun, que es esta hierba que veis aquí en primer plano, más vasta, no lo invada. Entonces, bueno, van pasando por ahí siempre, echan herbicidas y consiguen que la plataforma siempre sea de Paspalum y no esté invadida por lo que consideran una mala hierba. Este campo tiene una salinidad tremenda en el suelo y además tiene una serie de hundimientos. El suelo se va hundiendo por esa serie de lagunas que veis ahí y van cambiando, aprovechando que se va hundiendo, las zonas que se hunden de Stenotaphrun las van cambiando a Paspalum. Este es el Club Regata de Lima, otro campo también de Bermuda, lo que pasa es que tiene pues un uso bestial y además tampoco se cuenta con muchas de las herramientas que quizá aquí en Europa pues tenemos más facilidad, ¿no?, para conseguir y llevar un mantenimiento mejor. En todo caso, aquí el problema sobre todo es el perfil de suelo y el uso que tiene el campo. Tiene muchísimo uso. Es un club social, se podría decir así, y tiene muchísimo uso. Aquí veis a Antonio Sánchez, pues nada, revisando el perfil de alguno de esos tapones que se sacan. Esa zona de detrás de la portería, pues se toman trozos de césped de ahí, tapones, y con eso pues se reparan ciertas partes del campo. Como podéis imaginar, esta no es la manera más rápida de poder reparar algo así, pero realmente no se cuenta con otros medios cuando no hay grandes explotaciones de césped o quizá el mismo club decide no invertir más que lo que invierte en el mantenimiento. Todo esto es Bermuda. Aquí un detalle del perfil de suelo, como veis es arcilla 100%, tiene también, pues ahí tenéis touch, ¿no?, toda esa acumulación ahí de estolones, rizomas de la Bermuda. Y claro, así es muy difícil. Con todo y con eso, si veis en la parte de abajo de ese tapón, asoman las raíces, porque la Bermuda es una planta fuerte. Pero claro, esto dificulta pues todo, ¿no? La respiración, el drenaje, facilita la compactación. Bueno, esas son las cosas que debemos de arreglar en los campos. Y aquí, pues también como una de las últimas imágenes, este es el campo Los Incas, Club de Golf Los Incas, que está en Lima, un campo precioso, una maravilla. Y bueno, tuvimos la suerte de que los días que estuvimos allí se estaba celebrando el Perú Open, el Abierto de Perú, y los compañeros Edgar Marroquín y John Romero pues nos facilitaron el poder acceder al club y visitar las instalaciones, de las que quedamos, bueno, encantados, ¿no? Un nivel de mantenimiento impresionante en el campo.
Y como última imagen, pues este encuentro, este bonito recuerdo que guardamos, pues de lo que fue el primer Congreso Nacional del Césped en Lima. La primera vez que en el país pienso que se reunía a más de 100 personas, bueno, con pasión por el césped. Aquí me tenéis por abajo, por aquí Antonio. Y bueno, con esto acabamos el viaje. Agradeceros a todos el haberme aguantado. Creo que me he pasado un poquito de la hora, pero bueno, muchas gracias. Y a partir de ahora, poco a poco, voy mirando aquí. Si tenéis alguna pregunta, os la voy contestando. Voy a revisar algunas de las primeras. Vamos a ver. Vale. Javier Gutiérrez, de Bogotá. ¿Qué tipo de granulometría era la arena? Bueno, claro, estas preguntas, si me las habéis estado haciendo mientras lo he estado hablando, quizás sea un poco complicado saber ahora a qué os referís. Pero bueno, aquí sí, aquí habla de Guinea. Vamos a ver, dice, ¿qué tipo de granulometría era la arena? Tú comentas que arena fina, pero tienes el tamaño de partícula y que uniformidad. No, Javier, no te puedo decir tamaño de arena porque allí ni siquiera pudimos hacer un análisis, ¿no?, de tierra ni nada. Estábamos en un sitio, en un país donde tardamos un mes en encontrar una cadena para una bicicleta. O sea, una cadena de bicicleta para arreglar una máquina, me refiero. Hubo que traerla en una maleta desde España. O sea, no había medios en ese momento, con lo cual ni siquiera podíamos saber eso. Pero es la arena mejor que encontramos de las que vimos en el país. Y bueno, ahí tenéis también, ¿no? Habéis visto las imágenes que acabamos teniendo un campo que no os he comentado, pero acabó siendo pues autorizado por la Confederación Africana de Fútbol para la celebración de partidos internacionales. Así que, bueno, solo eso ya habla de la calidad del campo que conseguimos allí, ¿no? A ver, veo aquí, ¿cuántos kilos de raigras usaste en la siembra? Ahora mismo, Adriana, no sé a qué país te refieres, pero te puedo decir que en el proyecto de Brasil, por ejemplo, del Mundial, tuvimos que usar, me parece recordar que fueron unos 800 kilos de raigras, porque no teníamos tiempo, solo teníamos un mes y la única manera de llegar bien antes de que llegara la selección era una fuerte densidad de césped. En el caso de la Bermuda, para los campos de Guinea, usamos unos 15 gramos, creo que ya lo comenté antes. Unos 15 gramos por metro cuadrado, estoy hablando, ¿eh? Y los otros eran 800 kilos por campo, ¿vale? Primero hicimos una siembra de 400 y después otros 400. A ver, Alejandra, David, sí, españoles por Alemania. Por cierto, David, muchas gracias siempre porque me has visitado casi en cada sitio en el que he trabajado. David Serra, siempre en Alemania, en Francia, siempre. Y además con mucho cariño, que lo sé. Bien, sí, Manuel, experiencia muy dura, la verdad. Me dice Adrián Pereira, dice, ¿qué tipo de abonado utilizas en la implantación de los céspedes? Bueno, como he dicho, es importante siempre que haya algo de nitrógeno eh, para el momento en el que nazca la planta, pues por supuesto que tenga de qué alimentarse, pero sobre todo que tenga fósforo y potasio. El fósforo porque ayuda a las raíces. Entonces las plantas, lo primero que echa una semilla es la raíz. Eso es lo primero que debe de crecer y para eso debe de encontrar fósforo porque le va a ayudar a desarrollarse. Y después también que tenga algo de potasio para hacerla resistente, sobre todo en esos primeros estadios de la planta, en los que es más sensible a enfermedades, al calor, a todo, ¿no? Entonces fósforo y potasio sobre todo, pero también, si es posible, algo de nitrógeno, pues para que la planta más o menos, como mínimo, encuentre lo más importante, ¿no? Al nacer. A ver, alguna por aquí más. Vamos a ver, un momento, por favor, que me toca ir revisando uno a uno. Tenemos a Steven Castro. La comunicación era en inglés con el personal. Bueno, mira, en Guinea Ecuatorial
hablábamos español, porque Guinea Ecuatorial era colonia española. En el año 69, me parece recordar, ya se independizó de España, pero allí todavía se enseña español en los colegios a los niños y se habla español. Pero en muchos sitios la gente no habla español, sobre todo en los poblados del centro del país, ¿no? Que es la selva pura, ¿no? Justo donde estaban los campos de fútbol que habéis visto, ahí todos los días, ahí había serpientes, antílopes, monos, había de todo, ¿no? Y ahí he comido de todo. He comido pangolín, búfalo, serpiente, cocodrilo, he podido comer de todo ahí porque realmente es la dieta que ellos tienen, puercoespín, bueno, antílope, un poco de todo. Entonces, ahí en Guinea se habla español, pero es un país muy pequeño y está rodeado por Camerún y Gabón, que se habla francés. Entonces, hay mucha gente que habla mejor el francés, sobre todo la gente que está cerca de la frontera con esos países, que el español. Sigo mirando por ahí. Muchas gracias, Pencho. Nada, Gallón, gracias. Gracias, Vicente. Vicente Alpuente me preguntarte qué opinas de la Bermuda y el Paspalum como césped para fútbol, pros y contras para ti. Bueno, yo Paspalum, la verdad que no he llegado a gestionar Paspalum para fútbol. Sí que, como os he dicho, había un campo de Paspalum allí en Libia. El Paspalum se usa mucho allí en Libia, pero no he llegado a gestionarlo. Eh, Quizá el Paspalum tenga algo menos de... Bueno, por supuesto, el Paspalum lo más importante que tiene es su resistencia a la salinidad, que no quiere decir que crezca fantásticamente con mucha sal, sino que la soporta mejor que otros, ¿no? Yo, de los campos que he visto, incluyendo ese de Paspalum, eh, prefiero la Bermuda siempre, la verdad. No sé, me resulta más fácil de mantenerla en general. Creo que quizá la Bermuda haya que fertilizarla algo más. El color del paspalo sí es verdad que me gusta más que el de la Bermuda, pero no sé. El paspalo que he visto y los daños que he visto en paspalo los he visto tardar en recuperarse y no me ha gustado, pero también te digo que es una experiencia mía particular, con lo cual quizá no te ayude demasiado. No sé, la verdad. A ver, sigo por aquí con alguna más. A ver, 8 y 11, veía por aquí. Gracias a ti, Jorge, por compartir experiencia, está muy interesante. Grandes experiencias. Vale. Me dice Jean Puesme de Venezuela, me pregunta que qué tipo de bermuda es la que usé en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues para el primer campo usé Bermuda Princess y después usamos también Bermuda Sultán en otros campos. La Bermuda Sultán es más barata que la Princess y sin embargo en el mismo tiempo, o sea, en el tiempo que tardamos en hacer un campo de Bermuda Princess, que fueron 2 meses, la Sultán prácticamente en un mes o un mes y una semana ya teníamos el campo al mismo nivel. Eh, Parece que la Bermuda Sultán está mucho mejor adaptada a ese clima quizá en Guinea, no sé. La verdad que fue rapidísima cuando la usamos y eso nos ayudó a poder terminar los campos a tiempo, ¿no? Donde iban a entrenar después esos equipos. A ver, tenemos aquí... vale, problemas con mala hierba de domingo, pues sí, porque ahí me habla que tiene trébol en la hierba. Bueno, no hace falta, quizás si puedes usar un herbicida de hoja ancha, pues es posible que ese césped quede limpio. Nada, y que gracias a ti. Hola, Teléforo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pregunta, ¿sabes si tenemos herbicida para controlar la grama catalana en Paspalum vaginatum? Pues mira, ahora mismo no te lo puedo decir, la verdad. Te lo puedo decir, mira, tienes ahí mi correo también, si me quieres mandar un mail, porque tu mail no sé si lo tengo, bueno, quizás claro, si te has registrado, sí, quizás te puedo escribir por ahí. Pero quizás esta misma noche te pueda decir algo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias por asistir.
Marcos, hola. Creo que habías comentado la implantación del primer estadio de Guinea en arena de puerto. ¿Cómo corregir la salinidad? Hola Marcos, ¿qué tal? Pues mira, la arena, como te dije, es la mejor que encontramos y si era del puerto seguramente tuviera muchas sales y eso también hiciera que se retrasara el crecimiento de la bermuda como debería. Pero bueno, es la arena que teníamos. Para corregir la salinidad, pues normalmente se dan riegos en exceso para lavar parte de esas sales y después también podemos, si la salinidad es debida a sodio, porque puede ser salinidad debida a cloro, a calcio, a otras cosas, pero si es debida a sodio, pues se puede usar yeso. Hay mucha gente que usa yeso agrícola, lo puedes comprar granulado o en polvo, lo que pasa en polvo es más difícil de manejar, ¿no? Y más incómodo y también más peligroso para la persona que lo va respirando. Pero puedes usar yeso granulado y eso normalmente ayuda a los suelos que tienen problemas de sodicidad, sobre todo, ¿no? Ahí, de todas formas, como decía, no podíamos hacer análisis de arena, ni de tierra, ni de nada. Muchas gracias, Jorge. Nada, a ti, Jesús. Nada, Michael, muchas gracias. Pablo, faltó el Sochaux. Bueno, han faltado mucha experiencia. El Sochaux, mi trabajo como consultor para la FIFA en este Mundial Femenino. Pero bueno, he querido centrarme sobre todo en las experiencias pues, de Asia, de África, Sudamérica. En fin, creo que eran las más interesantes. Aquí trabajar en Europa, la mayoría de clubes trabajamos de la misma manera. Las máquinas pueden ser distintas, pero es raro que nos falten medios, a no ser que sea por falta de presupuesto solamente, ¿no? Decía Sergio Oscar Granado, me dice que si me pregunta, ¿la sembradora con pinchos en Brasil sirve para otro suplemento sólido o solo semillas? Entiendo, Sergio, que si esa máquina se puede usar para otra cosa. Yo pienso que es una sembradora, es más, se llama así, speed seed, es como siembra rápida, ¿no? O semilla rápida. Eh, no sé si quizás le puedes instalar un cepillo más delante o algo así si quieres, o un rodillo incluso detrás, pero en principio solo se usa para semillas y usarla para otra cosa creo que no tiene mucho sentido, no sé, porque fertilizante no vas a aplicar de esa manera. En principio semillas solamente, sí, no se me ocurre otra cosa con la que pudiera usarla. Nada, muchas gracias, Dian. Gracias a ti. Mario, gracias. María Alejandra, muchas gracias. Anthony, este año se esperaba el primer Congreso Internacional de Césped en Lima. Gracias por compartir su experiencia. Bueno, sí, el primer Foro Iberoamericano del Césped y el primer Congreso Internacional del Césped. El primer Congreso Internacional está previsto para agosto, ya veremos qué pasa, va a ser complicado. Y el foro, que se iba a celebrar en abril, lo hemos pasado a diciembre y bueno, pues también estamos a la espera de saber si podremos celebrarlo o no finalmente. Luis, desde Ecuador, igual, muchas gracias. Gracias, José Luis. Jan Puemme me dice que Prince ya la eliminaron y ahora es Arden 15. Sí, Arden 15 está empezando aquí también a usarse. Aquí hay un campo de rugby cerca de donde vivo, de rugby, donde se ha usado Arden 15 también. Enio Cubillo me pregunta, Jorge, ¿esa bermuda es la Prince 77? Sí. ¿Qué experiencia le dio? Ya en el manejo específico del campo, el comportamiento de la hoja, etcétera. Bueno, pues decirte, Enio, que la bermuda funcionó fantástica, lo que pasa es que tuvimos pues algunos ataques, por ejemplo, del Mintosporium y de Pythium. Pythium tuve que echar fosetil de aluminio y el Mintosporium lo eliminé con metiltiofanato. El Mintosporium, que son puntos negros en la hoja, o bipolaris, o algo así, treslera, bueno, frenaba el crecimiento de la planta, la ponía raquítica, un color amarillo, muy malo. Pero lo tratamos a tiempo y bueno, ya visteis, ¿no? Que al final los campos estaban listos para el primer entrenamiento. Nada, gracias a todos. Vale, veo por aquí. Gracias a vosotros. ¿Cómo resuelve los problemas de touch? De Cristian Palazzolo. Los problemas de touch, pues con un escarificado, tratando de arañar como puedas la superficie del césped y de esa manera pues vas a facilitar que después la planta pues pueda absorber mejor los nutrientes, le llegue mejor el oxígeno también al suelo, también si lo rajas,
que la humedad no se acumule tanto en esa zona, todo eso evita enfermedades, plagas, en fin. Esa es la manera, más o menos arañando la superficie del césped. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El touch. José Luis. Jorge, en tu experiencia en golf y fútbol, ¿dónde te gusta más trabajar? Gracias y un saludo. Bueno, la verdad que es mucho más bonito un campo de golf, por lo menos para mí. Es mucho más atractivo y además estás gestionando pues 50 hectáreas de terreno, o 100 o 200, depende del campo, ¿no? Eh, la dificultad, pues yo siempre lo digo, que no es más fácil un golf que un fútbol, porque en fútbol cada metro cuadrado tiene que estar perfecto también, aunque todo sea más o menos homogéneo, la misma hierba, nivelado, cuadrado, pero en fútbol mañana el campo tiene que estar mejor que ayer. Entonces, eso lo hace muy difícil. Y la segunda cosa difícil del fútbol, cuando estás a alto nivel, es que te ven millones y millones y millones de personas por televisión, con lo cual tu trabajo está continuamente siendo valorado. Y además, de cara a la prensa, pues siempre es un riesgo, ¿no? Cualquier problema que hay en fútbol, con la de dinero que se mueve también y los medios de comunicación, pues es muy fácil, ¿no? Estar en boca de gente y que te alaben un día y que al otro sea el peor del mundo. Entonces, eso lo dificulta en fútbol. En golf, la dificultad viene más pues, de las diferentes zonas que hay en el campo, diferentes tipos de hierbas, enfermedades, altura de corte, muchas más máquinas, muchas más personal, pero con suerte tienes un torneo televisado al año y es una semana, solo una semana. Entonces, bueno, no sé, hay que valorarlo. Yo he disfrutado mucho en fútbol porque me gusta el fútbol, pero realmente no me importaría volver a llevar un estadio o un centro de fútbol o de golf, pero realmente yo creo que a día de hoy me atraería quizás más llevar un campo de golf de nuevo, porque, bueno, siempre vuelves otra vez, ¿no? Al sitio en el que estabas, aprendes cosas nuevas, te renuevas, siempre es bueno, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Veo Marta Cecilia. Jorge, en Bogotá utilizamos arena lavada de río. A ver, veo por aquí, es que se me va, lo siento. Arena lavada de río con excelentes resultados en Kikuyo. Sí, correcto, Marta. Marta, desde Colombia. Sí, la arena lavada de río también es lo que intentamos usar aquí. Todo lo que esté libre de sales, pues siempre mucho mejor, ¿no? Y que sea silicia, no caliza. Jaime Guaita pregunta por aquí. Jorge, en los campos de entrenamiento del Mónaco, para ir erradicando los problemas fúngicos, imagino que emplearían medios culturales como aireaciones y medios agroquímicos. ¿Utilizaste algún medio biológico? Tricodermas, micorrizas, bacillus. Hola Jaime, ¿qué tal? Jaime, que está en el Club de Gol Olivanova, del que yo también fui greenkeeper. Un saludo y un abrazo muy grande. Pasaré por ahí en cuanto pueda. Bueno, en el Mónaco lo primero que hice fue un buen control de la humedad. Ahí se estaba regando en automático todo el año porque la gente se iba a su casa, como decía. Con lo cual, pues bueno, eso era lo primero. Por supuesto, mucho pinchado. Intentaba pinchar si podía cada 15 días, como mucho. Claro, el gasto en pinchos y todo es tremendo, pero como dije, ahí no hay problema por medios, ¿no? Por dinero. Y realmente no tuvimos prácticamente enfermedades en esos 2 años, solo algo de dólar en verano, pero es normal porque teníamos muchas sombras, se acumulaba mucho la humedad y bueno, pues nada, quitando el rocío por la mañana. Después medios, bueno, deciros que agroquímicos yo no trabajo en preventivo, yo siempre trabajo en curativo. No me gusta aportar químicos al suelo cuando no hay nada, no hay ningún problema. Espero a tener el problema normalmente y valoro si hay que actuar o no. Hay sitios, hace poco hablaba con un compañero precisamente que me comentaba de problemas de zinc, de exceso de zinc, que es un microelemento en suelo, y es por usar demasiado el mancozeb. Muchas veces estamos envenenando el suelo sin sentido, estamos usando fungicidas cuando no tenemos un problema.
Y si sale una mancha de hongo, ¿no? O de tal, ese no es el fin del mundo. O sea, quizá podemos tratar una mancha o un parche y no hemos tenido que usar un tratamiento, con lo cual ahorramos dinero y nos aseguramos de que no estamos envenenando el suelo inútilmente, ¿no? No sé, bueno, también es mi manera, ¿no? Es la manera en la que yo trabajo. Soy licenciado en ciencias ambientales, con lo cual, en parte o en gran parte, siempre tengo en mente el respeto al medio ambiente y si puedo evitar los químicos, los evito. Y después lo otro que me decías, pues no he usado ni tricoderma, ni micorriza y Bacillus sí. Bacillus lo usé precisamente en el club de golf Olivanova, no en el Mónaco, pero lo usé con un abono de compost que se llama Fertilis Speed, lo conocerás, que lleva Bacillus subtilis, y es la única vez que lo he usado, pero tampoco te puedo decir que tuviera un efecto tremendo sobre el césped, porque el mantenimiento era general y ese fertilizante también solo lo usamos una vez, ¿no? Edwin trabajó para un campo de golf, Mocolly Golf Club, con Paspalum, y en una cancha de fútbol. Ah, perfecto. Nada, hablaremos, Edwin, no te preocupes. Muchas gracias por asistir. José Ramón Abarca, enhorabuena, me ha hecho revivir nuestras experiencias africanas. Excelente charla para celebrar tus 20 años. Sí, mis 20 años de experiencia, pero 40 de 40 resiembras que llevo ya casi, 39. Muchas gracias, José Ramón. Un honor y un gustazo haber podido trabajar contigo y siempre te agradeceré que me hubiera ayudado también en ese momento. Esto no se nos va a olvidar nunca, tú lo sabes. Edwin, ¿te gusta más el paspalum que la bermuda? Sí, me gusta más, a mí me gusta más la bermuda, la verdad. El paspalum es bonito, pero para trabajar prefiero la bermuda. Y bueno, con esto acabamos, así que nada, muchas gracias a todos, de verdad. Espero que os haya gustado y ya sabéis que esta charla, si no hay ningún problema, la tenéis en YouTube dentro de unas horas. Así que bueno, os mando un fuerte abrazo a todos y también deciros que el próximo sábado será Gladys Lavka la que nos va a hablar de gestión ambiental en césped deportivo. Será el sábado a las 8 horas españolas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.